días. Buenos días, amigos de Plano Informativo. Con nosotros el doctor Armando Rentería, especialista en pediatría, con una subespecialidad muy importante para la medicina, que es la infectología. Correcto. Doctor Rentería, ¿podría hablarnos un poco respecto de su especialidad en términos un poquito más coloquiales para nuestros amigos de Plano Informativo? Cómo no, con mucho gusto, y antes que nada, gracias por la invitación de estar nuevamente aquí con ustedes en Plano Informativo. Efectivamente, cuando uno tiene el privilegio de tener alguna profesión, busca metas que alcanzar y, si es posible, superarlas. Yo tengo el privilegio de ser maestro normalista y siempre me gustó la enseñanza. Por eso quise combinar, desde que ingresé a la Facultad de Medicina, después de graduarme de maestro, era combinar precisamente la enseñanza con la atención de los enfermos. Y en la década de los 60 tuve el privilegio de entrar como estudiante de medicina y hacer todo mi internado, externado, etcétera, en el Hospital Central. Cuando tuve contacto con los niños, me di cuenta que esa era la vocación mía. Aunque uno, cuando hace la carrera de médico, sale de médico general, de tal manera que es muy difícil para mí decir voy a atender adultos sin tener la vocación para ello. El niño desde un momento me conquistó y le dediqué, desde que estaba de interno, a tratar de lograr la especialidad en pediatría. Al egresar de la Facultad de Medicina, tuve la oportunidad de hacer la residencia en pediatría en el Hospital Central. Y de allí, después de 2 años, afortunadamente conseguí una beca para ir al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, para hacer 3 años de pediatría general. Y posteriormente, gracias al apoyo del doctor Macías, que era director de la facultad, conseguí una beca de la Organización Mundial de la Salud para ir a Estados Unidos a hacer infectología pediátrica. ¿Por qué? Porque yo siempre he estado convencido de que si sembramos un árbol con una semilla que puede fructificar hacia el bien, hacia el camino correcto, pues esa es la meta que vamos a alcanzar. Y por eso dediqué, desde que me gradué de médico, a todo mi esfuerzo para atender a los niños. Doctor, ¿dónde nace esa vocación? Bien nos había dicho que entra al Hospital Central y es donde empieza a tener ese primer contacto con los niños. Pero esa necesidad de esa especialidad en infectología, ¿de dónde nace? Yo creo que nació desde que yo era maestro normalista. Empezamos a hacer las prácticas en las escuelas anexas de la normal. Empezábamos primero de sexto y quinto, luego después cuarto, tercero, segundo y primero. Y ya cuando hice mi servicio social, que fue en el Centro Escolar Ponciano Arriaga, nuestro contacto era 90% niños. Y me di cuenta que muchos niños tenían ausentismo escolar por enfermedades. Muchas veces por ejemplo, en la época en que yo nací, había muy pocas vacunas, o prácticamente ninguna. Y me di cuenta que no era justo que muchos niños falleciesen por enfermedades prevenibles por vacunación. Y muchas veces no se sabía ni siquiera la causa de la enfermedad, se sabía que era una cosa infecciosa. Y que dije, bueno, ¿por qué no podemos dedicarnos en ese campo de tantos que tiene la pediatría para poder alcanzar esa meta de, primero, hacer un diagnóstico correcto, segundo, un tratamiento efectivo y, lo más importante, prevenir la enfermedad? Yo soy un apasionado de las vacunas. Lamento profundamente, y lo digo públicamente y lo recalco, que haya muchas personas que no acepten que se vacunen los niños. Tenemos experiencias sumamente desagradables. El día de ayer precisamente me llegó un boletín en donde, por ejemplo, 3 países, que es Pakistán, Afganistán y Nigeria, tienen niños que están muriendo de poliomielitis, sabiendo que es una vacuna que es gratuita, que se aplica universalmente, que en México, en el continente americano, que en Europa Occidental y el Pacífico Occidental ya no hay polio, gracias a la vacuna. Pero hay razones múltiples que yo no acepto, que los niños no se vacunan, porque se llega al extremo de decir que porque las mujeres se esterilizan si se vacunan a los niños, o que por razones religiosas no deben ser vacunados, o que es para espiar a otros países. Eso no se vale. México tiene ahorita una cartilla que es orgullo para el mundo, y nos lo han pedido en pláticas en otros países, porque nuestra cartilla cubre más de 14 o 15 enfermedades prevenibles por vacunación. Doctor, si bien en otros países existe esta lamentable situación, ¿cómo llevar esta conciencia a comunidades apartadas de nuestro estado? Yo creo que ahorita los servicios de salud se han caracterizado desde hace muchos años de estar muy preocupados precisamente por la cobertura universal de la vacunación.
Afortunadamente los titulares de la Secretaría, una buena parte han sido egresados de nuestra facultad. El ejemplo actual, pues el actual secretario es egresado de esta facultad, el anterior que fue el doctor Perea igual. De tal manera que no importa qué especialidad tenga uno, puede ser uno internista, puede ser cirujano, ginecobstetra, etcétera, para que todos tengamos la conciencia de que tenemos que hacer una campaña permanente de vacunación, sobre todo en comunidades aisladas. Actualmente la cobertura de vacunación en nuestro país es muy elevada, por eso lo ratifico, que México es orgullo y es ejemplo en otros países, porque van a comunidades aisladas, van a brigadas para otorgarle la vacunación, y la gran mayoría de esos biológicos tienen una característica muy especial, que es que son gratuitas. Doctor, me gustaría mucho saber su experiencia profesional, el vínculo que usted tiene, doctor, pediatra, niño, y además su experiencia docente. ¿Cómo le ha llevado a realizar su trabajo? Pues para mí ha sido tuve el privilegio de haber sido jefe del departamento de pediatría de la escuela y del hospital durante 22 años. Entonces en el hospital, que ya tiene más de 60 años, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, es un hospital general, pero es un hospital escuela. Entonces ahí se cubren las tres facetas de una institución, que es enseñanza, investigación y salud. Entonces lo que hicimos desde un principio fue fortalecer el departamento para tratar de tener no nada más pediatría general. Y ahorita, para orgullo de nosotros, ya tenemos muchos subespecialistas en pediatría, por ejemplo, alergia, por ejemplo, neurología, neumología, etcétera, etcétera. De tal manera que eso nos permite hacer un vínculo estrecho con los familiares, y cuando uno no es omnipotente, tiene que referir el caso cuando así lo amerite. De tal manera que yo le puedo decir a usted que ya no necesitamos solicitar interconsultas a otras especialidades. Tenemos cardiólogos pediatras, tenemos cirujanos pediatras, etc. ¿Qué significa esto? Que primero tenemos que ganar la confianza del familiar del paciente, y ahí procurar no tratarlos como números, sino tratarnos de relacionarnos con ellos para tratar de ser amigos. Yo tengo el privilegio de casi 40 años ya de haber llegado a San Luis, de que la mayoría de mis pacientes nos vemos como amigos. Y eso es muy importante, porque es la confianza que el paciente tiene que depositarle al médico.